¿cómo están? Continuando con la clase de Física 102, vamos a ir a la parte de manometría, ¿ok? Bueno, lo primero que tenemos que saber para manometría, tenemos que saber estas tres condiciones. Primero, tenemos que acordarnos de la ecuación fundamental de la hidrostática, el cual sabemos que es la presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Viendo el primer caso, en un recipiente. Aquí tenemos como ejemplo un recipiente cerrado, el cual está siendo medido por un manómetro. Podemos ver también aquí que está siendo afectado también por una presión ambiental, el cual sería la presión atmosférica. Vamos a tomar en cuenta que en algunos libros o en algunos ejercicios nos van a decir bien en la presión del gas, que se refiere a la presión dentro del recipiente. Es igual a la presión absoluta, que generalmente la denotan con una P mayúscula. La presión ambiental, cuando nos dicen que hay una presión ambiental afectando, digamos, en un manómetro, nos habla tanto de la presión atmosférica. Va a estar denotada de esta siguiente manera. Lo que tenemos que tomar en cuenta, la presión total del gas va a ser la presión ambiental que se encuentra exteriormente del recipiente, y vamos a tomar en cuenta que la medida que va a tomar la presión del manómetro. En todo caso, si quisiéramos sacar solamente la presión manométrica, tendríamos que restar la presión del gas menos la presión ambiental. En todo caso, si ponemos con estas denotaciones, vamos a tener la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, que lleva a finalidad que es la misma ecuación fundamental de la hidrostática. Yendo en el caso B, en un manómetro en U. Como todos sabemos, en un manómetro en U, en este caso, está siendo afectado por un gas. Y para poder medir la presión en un manómetro en U, tenemos que poner puntos de referencia. En este caso vamos a poner un punto A y un punto B. Ahora lo siguiente que procede a hacer es igualar los dos puntos de referencia. Tanto la presión en B va a ser igual a la presión en A. ¿Por qué? Porque dijimos que la presión en un líquido homogéneo, en este caso este líquido de acá, va a ser la misma en cualquier punto, por eso la estamos igualando. Ahora, si tomamos en cuenta, la presión en B está afectando a la del gas. Si igualamos, la presión en A está siendo afectada por la presión atmosférica y una presión manométrica que vamos a medir con esta altura y este peso específico. El tercer caso que tenemos que saber es la ley circuital de la manometría. En este caso, tenemos un manómetro que tiene diferentes fluidos. Tenemos un gas A, un gas B, un fluido, vamos a decirle un fluido verde, un fluido rosa y un fluido azul. En este caso de la ley circuital vamos a medirlo igualmente como en un manómetro en U, pero ya que tenemos diferentes fluidos y ya que la tubería de todo este manómetro se encuentran en diferentes alturas, si igualamos, digamos, la presión en A igual a la presión en el gas B, vamos a obtener lo siguiente. La presión en el gas A, primeramente vamos a poner. Ahora aquí podemos ver nuestro fluido verde, que va a estar definido por un peso específico, 1 le vamos a poner. Lo que hay que tomar en cuenta cuando hacemos circuitos de manómetros será la dirección en la que vamos a tomar las alturas. Como anteriormente hemos hablado, es muy importante saber la diferencia entre altura y profundidad. En este caso vemos que el líquido está desplazado hacia arriba. Cuando el líquido se encuentra desplazado hacia arriba, tenemos que poner un signo negativo. Cuando encontramos el fluido desplazado hacia abajo, vamos a poner el signo positivo, ya que todo lo que vaya en dirección de la gravedad va a ser positivo. Aquí podemos ver que nuestro fluido rosa tiene un peso específico 2, le vamos a poner. Ahora, yendo al fluido 3, que tiene un peso específico 3, podemos ver que el fluido se está desplazando hacia arriba, el cual va a tener un signo negativo. Esto hay que tomar muy en cuenta para poder resolver ejercicios de manometría. Finalmente lo igualamos con la presión del gas B. Yendo con el primer ejercicio. ¿Cuál es la presión en A en la figura si el vacuómetro marca 2,7 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado? Bueno, como podemos ver aquí en la figura, aquí tenemos un vacuómetro. Un vacuómetro es
parecido a un manómetro, pero en esta se leen las presiones negativas, ¿ok? Aquí podemos ver en la figura un vacuómetro, un recipiente que está con un gas aire, un líquido de aceite y un líquido de agua. Tenemos que encontrar cuánto es la presión en el punto A. Los datos que tenemos son los siguientes. La densidad relativa del aceite igual a 0,8, la altura del aceite igual a 3 metros, la densidad relativa del mercurio igual a 13,6 y la altura del mercurio igual a 30 centímetros. Partiendo de un punto cualquiera de la superficie común, aceite y agua, en este caso del punto A, realizamos la siguiente suma manométrica. Queremos hallar la presión en A. Como vemos, aquí nuestra altura va descendiendo. Entonces ponemos positivo. Será el peso específico del aceite por la altura del aceite. Para el agua, lo mismo. Como va descendiendo, ponemos peso específico del agua por altura del agua. Continuando con el circuito, aquí ya tenemos un fluido que va ascendiendo, en este caso el mercurio. Como va ascendiendo, nuestro signo aquí será negativo. Peso específico del mercurio por la altura del mercurio. Todo esto lo igualamos a la presión del vacuómetro. Como el problema nos da como datos la densidad relativa del aceite y la densidad del mercurio, eso nos ayudará a hallar el peso específico tanto del aceite como del mercurio. Tenemos que acordarnos que la densidad relativa, en este caso para el aceite, será el peso específico del aceite sobre el peso específico del agua. Pero en este caso simplemente despejaremos el peso específico del aceite, que nos dará, como tenemos como densidad relativa 0,8 por el peso específico del agua. Lo mismo hacemos para el mercurio. La densidad relativa del mercurio es igual al peso específico del mercurio sobre el peso específico del agua. Despejamos, sabemos que es 13,6. Estas ecuaciones lo reemplazamos, aquí lo pondremos ecuación 1 romana. Comenzamos con el reemplazo. La presión en el punto A va a ser peso específico del aceite, que va a ser 0,8 por peso específico del agua por altura del aceite, más peso específico del agua por altura del agua, menos 13,6 el peso específico del agua por la altura del mercurio. La presión del vacuómetro nos da como un dato, lo tenemos ahí, que dice 2,7 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Pero sabemos que un vacuómetro toma las presiones negativas, menos 2,7 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Aquí podemos ver que tenemos todo en función del peso específico del agua. Así que lo vamos a factorizar. Ponemos la presión en el punto A, factorizamos el peso específico del agua, 0,8 por altura del aceite. En este caso, la altura del aceite tenemos 3 metros, más el peso específico del agua está siendo factorizado, la altura del agua. 4,5 menos 3 metros va a ser igual a 1,5 metros. Luego tenemos 13,6 por altura del mercurio. Tenemos que llevarlo a metros. Así que va a ser por 0,3. Todo esto igualado a menos 2,7 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Vamos a recordar que el peso específico del agua en kilogramos fuerza es igual a 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Entonces, eso lo reemplazaremos en la última ecuación que tenemos. Y despejaremos la presión en el punto A. Pero tenemos que recordar que la presión que nos está dando el vacuómetro lo tenemos sobre centímetros al cuadrado. Que así esto hay que volverlo en metros al cuadrado. Haciendo una pequeña conversión, recordamos que 100 centímetros al cuadrado es igual a 1 metro al cuadrado. Ahora sí podemos reemplazar nuestro específico del agua. Despejando la presión en A, tenemos menos 27.000 kilogramos fuerza sobre metro al cuadrado, menos el peso específico del agua, tenemos que es 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. 0,8 por 3 más 1,5 más
13,6 por 0,3. Todo esto introducimos en la calculadora. La presión en A nos da menos 26.820 kilogramos fuerza sobre metros al cuadrado. Cabe recalcar que el peso específico del agua no es lo mismo en newtons, ya que en newtons es 10.000 newtons sobre metro cúbico. Mucho ojo con esto, con confundirlo. Yendo con el ejercicio 2, ¿qué nos dice? Calcular la diferencia de presión entre los puntos A y B, donde H1 es igual a 0,9 metros, H2 igual a 0,2 metros, H3 y H5 igual a 0,5 metros. Como podemos ver acá, nuevamente tenemos que aplicar nuestro circuito de manómetros, ya que es un manómetro súper largo que tiene más de 3 componentes. Ahí de cada fluido nos está dando sus densidades relativas, que así podemos resolver eso. Empezando nuevamente desde el punto A hasta el punto B, haciendo un camino, vamos a comenzar. Para la solución, recordamos que nuestras densidades relativas tenemos que convertirlas en pesos específicos. En todo caso, el peso específico del agua que vamos a utilizar es de 9.800 newtons sobre metro cúbico. Sacando las densidades relativas del fluido 2, sería el peso específico del fluido 2 sobre el peso específico del agua. Lo mismo para el fluido 3. Tenemos la densidad relativa del fluido 3, el cual va a ser el peso específico del fluido 3 sobre el peso específico del agua. Despejando tanto el peso específico 2 como el peso específico 3, podemos dar inicio a nuestro problema. Damos inicio. La presión en el punto A. Aquí vemos que la presión manométrica se está elevando el fluido. Entonces, el signo que tendremos, comenzando con la presión en el punto A, vemos el fluido que tenemos. Aquí podemos sacar la presión manométrica del agua, pero en este caso nuestro fluido está ascendiendo. Entonces, nuestro signo sería negativo. Ponemos el peso específico del agua por la altura 1. ¿Qué le sigue? Tenemos nuestro fluido 2. Como podemos ver, aquí nuestro fluido se está desplazando hacia abajo. Entonces, utilizamos el signo positivo. ¿Por qué positivo? Todos los fluidos que se desplacen hacia abajo, que vayan en dirección de la gravedad, van a ser positivos. Recordemos eso. El peso específico del fluido 2 por la altura 2. ¿Qué nos sigue? El fluido 3. Ponemos, en este caso, nuestro fluido 3 se está desplazando hacia arriba, así que va a ser negativo. El peso específico del fluido 3 por la altura 3. Continuamos acá. Todo esto va a ser igual punto B. ¿Por qué no estoy tomando el fluido que es el aire? Ya que vemos que el aire es un gas, entonces en este caso no estaría cumpliendo con nuestras presiones manométricas. En todo caso, todo lo que estamos aquí sumando son fluidos y nuestro aire es gaseoso. Es por eso que nos pasamos directamente solamente a nuestras presiones manométricas, que en este caso sería en la presión en el punto B. Aquí nuevamente esto se está desplazando hacia arriba. Ponemos negativo. Peso específico del agua por altura 5. Todo esto va a ser igual a la presión en el punto en B. Una vez obtenida esta ecuación, la vamos a poner 1 romano, solo procedemos a encontrar la diferencia de presiones entre el punto A y B. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner presión en A menos presión en B y todo lo llevamos al otro lado. En este caso, esto se vuelve positivo, esto se vuelve negativo, positivo y positivo. Lo único que tenemos que proceder es a reemplazar los datos que tenemos. En este caso, nuevamente vamos a intentar que todos los pesos específicos estén en función del agua, así para que podamos factorizar fácilmente. Peso específico del agua por H1 menos el peso específico en 2. El peso específico en 2 es la densidad relativa en 2 por peso específico del agua por altura 2, más peso específico en 3, densidad relativa en 3 por peso específico del agua por altura 3.
Y el último, más peso específico del agua por altura, 5. Factorizando todos los pesos específicos del agua, vamos a tener peso específico del agua, paréntesis, altura 1 menos la densidad relativa 2 es igual a 0,8 por altura 2 más densidad relativa en 3, 1,6 por altura 3 más altura 5. Ahora sí tenemos que reemplazar nuestros datos. Reemplazando nuestros datos numéricos, la diferencia de presión de A y B va a ser 10.192 pascales.